Hola, buenas noches. Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más para meditar junto con ustedes lo que está escrito en la primera parte de Lucas 2:27, que haciendo referencia a Simeón, nos dice así: y movido por el Espíritu, vino al templo. Por cierto, la meditación de hoy la hemos titulado Ajedrez Celestial. A medida que vayamos avanzando en la misma, ustedes podrán detectar los sutiles y estratégicos movimientos que hizo el cielo para preservar la vida de su rey. Y como siempre, antes de iniciar, volvemos a pedirle al Señor que prepare nuestros corazones para que esta breve reflexión sea de bendición para nuestras vidas y, por supuesto, para honra y gloria suya. Leamos lo que nos dice el versículo que está en Lucas 2:4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Solo para comprender un poco más el trayecto que siguieron José y María en ese viaje, caminando en algunos tramos y sobre el lomo de los asnos en otros, y por supuesto en las noches descansando, hagamos detenidamente lo siguiente. Imaginemos que Saltillo es Nazaret, que Monterrey es Jerusalén, y que aquí adelantito a unos 12 kilómetros está Apodaca y que Apodaca sea Belén. Y también imaginemos que la distancia desde Saltillo hasta Apodaca sea de unos 152 kilómetros. Con esos cambios, la primera parte de lo escrito en Lucas 2:4 ahora podría leerse así. Y José subió de Coahuila, de la ciudad de Saltillo, a Nuevo León, a la ciudad de David, que se llama Apodaca. Vaya, el recorrido que hicieron fue de Nazaret a Belén de Judea, pasando por Jerusalén. Y luego, cuando por fin llegaron a su destino, a las adversidades que habían encontrado en el camino, tuvieron que agregar una más. La mayor de todas, una que además ameritaba solución inmediata. No había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué arreglo hicieron con el posadero? ¿A qué acuerdo llegaron? No lo sabemos. Pero a José y María se les permitió pasar esa noche en el establo de la posada. Desde ese momento se empezaban a cocinar y a sazonar las palabras que con el tiempo Jesús diría así: mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Total, de una o de otra manera arreglaron y acondicionaron aquel lugar y se acomodaron ahí. Llegado el tiempo, María dio a luz a su hijo primogénito y lo acostó en un pesebre. En ese instante, Dios se acababa de acercar al hombre. La divinidad había descendido del cielo y había arribado a la tierra en el suelo de un establo. Una pregunta: ¿cuántos sabían de la llegada del Mesías? La respuesta es muchos. Esos muchos eran todos aquellos que en las sinagogas habían leído o escuchado de las Sagradas Escrituras lo que el profeta Miqueas había dejado por escrito. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Esos muchos sabían que habría de nacer en Belén. Esos muchos esperaban su venida. Pero esos muchos no sabían la fecha y tampoco tenían la menor idea de cómo habría de ser su llegada. Otra pregunta: ¿cuántos supieron que aquel niño era el Mesías?
La respuesta es pocos. De hecho, los primeros fueron José y María, por supuesto. Luego, unos cuantos pastores que habían estado en el campo guardando las vigilias de la noche fueron avisados por el ángel del Señor que esa noche había nacido en Belén un Salvador, que era Cristo el Señor. Otro que lo supo con toda certeza fue Simeón, un anciano justo y piadoso que vivía en Jerusalén, a quien el Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte hasta que no le fuera dado el privilegio de ver la consolación de Israel. Esto sucedió así. Después de dar a luz y cumplidos los 40 días de la purificación de la mujer, José y María regresaron a Jerusalén, de Apodaca a Monterrey, llevando al niño con ellos para presentarlo al Señor. Ese día Simeón, dice la palabra de Dios, que movido por el Espíritu vino al templo. Esta expresión da la idea de que Simeón tal vez no tenía planeado o no tenía la intención de ir ese día a la casa de Dios. Quizás se levantó como de costumbre y planeaba ajustar la aldaba de la puerta o amacizar bien la ventana que da a la calle. ¿Quién sabe? No obstante, a cierta hora del día sintió o supo que tenía que dejar sus planes para ir al templo. No sabemos qué medios utilizó el Espíritu para encaminarlo, pero lo hizo. La espera del viejo Simeón había sido larga y expectante por años. Y ahora lo podemos imaginar en la casa de Dios, buscando por uno y por otro lado al Mesías prometido. Algo similar a lo que le sucede a algunos ejecutivos que al llegar al aeropuerto no conocen a la persona con la que se van a encontrar, pero están bien seguros que habrán de dar con ella, con la persona correcta, a través de una señal, una pancarta chica con su nombre, o alguien quizá levantando una Biblia en su mano. Igual Simeón, de alguna manera supo que aquel pequeño bultito que María cargaba en sus brazos era el Salvador que había esperado con tanto anhelo. Y fue solo entonces que lo cargó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Otra persona que supo que aquel niño era el ungido del Señor fue Ana, una mujer viuda, profetisa, de edad muy avanzada, que no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día. La palabra de Dios dice que ella hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Otros que también supieron que aquel niño era el enviado de Dios fueron unos magos que vinieron de Oriente. A ellos el cielo les hizo saber de tan notable acontecimiento por medio de una estrella. La siguieron y preguntaron a Herodes que dónde podrían encontrar al rey de los judíos que había nacido. Herodes consultó de inmediato a los principales sacerdotes y escribas de Jerusalén, y la respuesta fue que habría de nacer en Belén. Y hacia allá los envió, pidiéndoles que cuando lo encontraran se lo hicieran saber, porque él también deseaba ir a adorarle. La Biblia no menciona cuántos magos eran y tampoco sus nombres. Se ha dado en suponer que fueron 3, porque cuando la estrella se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño, en Mateo 2:11 se nos dice que ellos, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron oro, incienso y mirra. De allí, de esos 3 regalos diferentes, se ha generalizado que hayan sido 3 los magos. Y alguien por ahí hasta les puso nombre. Pero bíblicamente, ni lo uno ni lo otro.
Veamos los medios utilizados por Dios para movilizar a estas personas hacia el lugar donde estaba el niño Jesús. Para movilizarlos con la certeza de que al verlo no dudarían en identificarlo como el verdadero ungido de Israel. Con José fue un ángel del Señor que le apareció en sueños para decirle que recibiera a María, pues lo engendrado en ella era del Espíritu Santo. Con María fue el ángel Gabriel quien le dio personalmente, en este caso, angelicalmente la noticia. Con los pastores fue un ángel del Señor y el resplandor de su gloria lo que los convenció de ir a ver al recién nacido. Con Simeón fue el Espíritu Santo quien lo movió para que fuera al templo. Con Ana, la profetisa, la Biblia no menciona el medio utilizado, pero es posible que también haya sido el Espíritu del Señor. Y con los magos, el medio utilizado fue una estrella. ¿Con qué nos quedamos de estos personajes? De los pastores podemos aprender a no conformarnos con algo menos que Jesús. Ellos, más que ver el resplandor de luz que los envolvió, más que ver aquella luz sobre Belén, querían ver y conocer al que habría de llegar a ser la luz del mundo. De Simeón, la Biblia se refiere a él como un hombre justo y piadoso que esperaba la consolación de Israel. Lo único que deseaba este siervo de Dios era llegar a conocer a su Salvador. Era todo. No tenía más aspiraciones. No le interesaba conocer al mundo. Lo único que le interesaba era conocer a aquel que lo había hecho. De los magos, más que estudiar los movimientos de las estrellas en el cielo, querían conocer a aquel que las había colgado allá, en lo más profundo de la bóveda celeste. Los medios utilizados para que estos personajes supieran que aquel niño era el Mesías, todos los medios fueron diferentes, pero al final, el resultado en todos ellos fue el mismo. Lo adoraron y bendijeron al Señor. En lo general, la Navidad, mis hermanos, no tiene nada que ver con la que ofrecen los comercios a 12 meses sin intereses. No, la Navidad es el nacimiento de Cristo. Y la Navidad de cada uno es el día en que Cristo nació en su corazón. Si no ha tenido este privilegio, hágalo. Hágalo ahora. Abra las puertas de su corazón e invite a su Salvador a entrar. Ya sea que lo haga doblando rodilla o cantando el himno que a la letra dice: ven a mí, corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Y luego que lo reciba, crea esto que le voy a decir, créalo. Usted hará lo mismo que hicieron los pastores, los magos, el viejo Simeón y Ana la profetisa. Usted lo adorará y bendecirá para siempre el nombre de Dios. Él les bendiga. Amén.